Hola, soy Jesús Olivares del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional. En esta ocasión vamos a hablar acerca del origen y características del lenguaje Python. Hablaremos entonces del origen y características generales del lenguaje Python, el uso de datos con la declaración de variables, los procesos los expresaremos mediante los operadores y las estructuras de control, y al terminar daremos las conclusiones. Iniciamos entonces con el origen y características del lenguaje Python. El lenguaje de programación Python lo inició el informático holandés Guido van Rossum en la Navidad de 1989, cuando trabajaba en el Centro de Matemáticas e Informática. Actualmente es la sede de la oficina central del W3C. Las fuentes de información indican que Guido se inspiró en los comediantes británicos conocidos como Monty Python para nombrar a su lenguaje. Desde 1995, Guido es reconocido por la comunidad de Python como el benevolente dictador vitalicio que le concede cualquier decisión final acerca de este lenguaje. Actualmente, el lenguaje Python es uno de los más utilizados para realizar programas de computadora. El lenguaje de programación Python es interpretado y multiplataforma. Esto quiere decir que se crea un intérprete en cada una de las plataformas para que el código fuente se pueda ejecutar en cada una sin necesidad de hacer cambios al código. Es orientado a objetos con herencia múltiple, es de tipeado estricto, porque una vez que una variable toma un tipo, debe de cumplir. El primer programa que se codifica al iniciar el aprendizaje de un lenguaje, incluido Python, se conoce como Hola Mundo. En este caso, únicamente se requiere de dar una instrucción, print, y el letrero que queremos desplegar, en este caso, Hola Mundo. El segundo programa que típicamente se realiza es un programa que lee dos números y muestra el resultado de la suma. Aquí se están creando dos variables enteras, A y B, y se está presentando la suma. En el caso de Python, las variables numéricas, cuando se despliegan, tienen que convertirse previamente a una string, con este constructor de strings. Recordamos que los modelos informáticos están formados por datos, procesos y estructuras que aceptan una entrada que se convierte en una salida mediante estos elementos. Vamos a trabajar entonces con variables, con los datos. En el lenguaje Python, las variables pueden ser de tipo de datos estándar u objetos de alguna clase. La declaración de variables se hace con el nombre de la variable, el signo igual, el tipo de la variable y un valor inicial. También es posible crear variables asignándole una constante, y lo que hace la variable es tomar el tipo de dato de la constante. Conceptualmente, las variables en Python son direcciones de memoria y podemos pensar en ellas como cajas que guardan el valor que se le asigna. La declaración de variables que son objetos de clases se hace con la sintaxis siguiente. Tenemos el nombre del objeto, el signo igual, el constructor de la clase, que también opcionalmente puede llevar argumentos. Por ejemplo, si vamos a crear el objeto Erika, que es de la clase persona y que no requiere argumentos, lo haríamos de esta forma. Conceptualmente, se sabe que un objeto es una estructura que tiene propiedades y métodos. En estos métodos distinguimos los constructores, los setters que sirven para asignar valores a las variables y los getters que son las que le permiten que se puedan visualizar o tomar los datos de las variables, que se llaman propiedades. Aquí tenemos los tipos de datos estándar del lenguaje Python, que están agrupados en categorías como los numéricos, lógico, cadena, lista, tupla y diccionario. En los numéricos tenemos los enteros, que no tienen un límite preestablecido. Los float, tampoco. Los tipos complex, que están formados por una parte real y una parte imaginaria. La parte imaginaria está precedida por la letra J. El tipo de datos bool, que es boolean o lógico, toma los valores true, observen que es con mayúscula, la constante true, y false, que es también con mayúscula. El tipo de string está considerado como un tipo de dato estándar. Cada símbolo es un carácter Unicode. Otros tipos de datos estándar son clases, como lista, la tupla y diccionario. En la lista la vamos a reconocer sus constantes porque se escriben con corchetes. Las tuplas se escriben entre paréntesis y los elementos de un diccionario se escriben entre llaves. En el tipo de dato estándar string se usan algunos caracteres especiales cuando se tienen que representar algunas acciones como el salto de línea, tabulador. También tenemos el retroceso, el retorno de carro o salto de página. Estos otros caracteres especiales se utilizan cuando estamos utilizando delimitadores que no permiten distinguir el carácter. Por ejemplo, cuando un string se inicia con apóstrofo y queremos usar apóstrofo dentro del string, tenemos que usar diagonal invertida apóstrofo. Si el string empieza con doble comillas y queremos utilizar doble comillas, entonces podríamos utilizar el diagonal invertida comillas. En Python, los strings pueden iniciar con comilla sencilla, con apóstrofo, o con comilla doble. Si el string lleva comilla sencilla, entonces podemos utilizar las comillas dobles sin necesidad del carácter especial.
Y viceversa con los strings que comenzaran con comillas dobles, podríamos utilizar intercalados comillas sencillas. La diagonal invertida sí requiere del carácter especial diagonal invertida, así como los caracteres Unicode. En las variables de tipo de dato estándar entero del lenguaje Python se pueden utilizar varias bases numéricas, entre ellas el binario. En este caso tenemos que distinguirlo con el prefijo 0b minúscula o mayúscula. La base octal, que utiliza como prefijo 0o mayúscula o minúscula. La base 10 en decimal no requiere prefijo. La base 16 hexadecimal utiliza como prefijo 0x mayúscula o minúscula. El carácter subraya se utiliza como separador de cifras y no cambia el valor numérico. Entonces aquí estamos representando el valor 1.348.725 y únicamente separando las cifras para que sea más legible a las personas que hacen el programa. El tipo de dato estándar float, que es real, que tiene una parte entera y una parte fraccionaria, en nuestro país utilizan el punto decimal como separador. En Europa recordamos que se usa la coma. En las variables complejas, que ya dijimos que están formadas por una parte real e imaginaria. Las variables de tipo float pueden llevar un exponente opcionalmente. Y también se puede utilizar el carácter subraya para separar las cifras de los números, sin que cambie el valor. Cuando se requiere cambiar un tipo a otro, se utiliza el enmascaramiento o casting. Si no utilizáramos el enmascaramiento, el resultado de esta operación será 28.27. Si se quiere obtener un resultado entero, la opción es aplicar el casting en el valor de pi. Entonces, aplicamos aquí el casting y entonces se truncan los decimales y al hacer la operación obtenemos 27. Si nosotros aplicamos el casting en el resultado de la expresión, entonces obtendremos 28 porque el resultado sería este internamente y después se truncan los decimales. Bien, en el ámbito de las variables, nosotros vamos a tener que Python sí considera las variables globales, que es aquella que se crea fuera de alguna clase. También tendremos las variables de clase, tendremos variables de objeto, variables de método. Observamos que aquí no se requiere indicar el tipo de dato. Y también tenemos variables de bloque. En el caso de Python, los bloques se distinguen por la indentación. Esto quiere decir que no utilizamos alguna llave o corchete para indicar un bloque, sino que se distingue porque las instrucciones quedan indentadas. Entonces aquí está formado un bloque. Las variables de bloque las vamos a distinguir porque se encuentran dentro de un bloque. En el caso del bloque de la función, definida por esta palabra reservada def, y aquí tenemos la función busca. Entonces, el bloque de la función es por esta indentación. Ahora vamos a trabajar con los procesos y hablaremos acerca de los operadores del lenguaje Python. El lenguaje de programación Python tiene varios operadores que se aplican en constantes o en variables de tipos de datos numéricos estándar y strings, obteniendo como resultado un tipo de dato estándar. Las categorías de los operadores en Python son los aritméticos, suma, resta, división, residuo y multiplicación. Se tienen los operadores aritméticos compuestos, pero observamos que aquí no existe el autoincremento y el autodecremento. Tenemos operadores relacionales, menor que, mayor que, igual, diferente, menor igual o mayor igual. Tenemos los operadores lógicos, AND, OR y NOT. Tenemos operadores de manejo de bits, AND, OR, NOT y OR exclusivo. Se tienen operadores de corrimiento de bits hacia la derecha y hacia la izquierda. Otros operadores son el punto, para separar un objeto de sus propiedades, el paréntesis que se utiliza para cambiar la precedencia de los operadores en expresiones aritméticas, el operador in para decir que si una constante o una variable son parte de algún objeto. Y también aquí el operador as. En Python, cada operador tiene una precedencia y recordamos que en un mismo renglón la precedencia se aplica de izquierda a derecha. Si aparece primero el punto, entonces se aplicará el punto. Si aparece primero un corchete, se aplicará el corchete. Es decir, se aplica el operador que aparece más a la izquierda y después el que se aplique aparezca más a la derecha dentro de una misma nivel de precedencia. Primero se aplican las precedencia 1, después la 2, después la 3, así sucesivamente. En la precedencia 2 tenemos el not, la negación, in y as. En el tercer nivel tenemos la multiplicación, la división, el residuo y la potencia. Este indica el exponente. Acá en el nivel 4 tenemos la suma y la resta. Tenemos el corrimiento de bits a la izquierda, a la derecha.
En el nivel 6 de precedencia tenemos el operador relacional, menor igual, mayor igual, menor igual que, mayor igual que. En el séptimo nivel de precedencia está el igual y el diferente. En el nivel 8 tenemos el operador AND de bits. En el nivel 9 tenemos el operador OR exclusivo de bits. En el nivel 10 tenemos el OR. En el nivel 11 el operador lógico AND. En el 12 el operador lógico OR. En el nivel 13 tenemos la asignación y la asignación compuesta. En el último nivel tenemos el operador coma. Aquí tenemos un ejemplo de la precedencia de operadores y entonces le estamos asignando el valor de precedencia a cada uno de los operadores y como recordamos se van a ejecutar primero los de precedencia menor, por lo tanto aquí se ejecuta primero la multiplicación, después la división, pues el 4, como hay dos 4, se ejecuta el que aparece primero a la izquierda y por lo tanto se ejecuta esta diferencia. Después el resultado de la diferencia con la suma, con el 6, el operador de precedencia 6, que es el mayor que, y se compara el resultado con el 40 y en este caso el último operador que se aplica es la asignación. La precedencia de operadores se puede cambiar utilizando los paréntesis, como se observa en este ejemplo. Aquí primero se aplica la multiplicación por la precedencia menor que es 3. En cambio acá se va a ejecutar primero el paréntesis con la precedencia 1 y como dentro del paréntesis está la suma, aunque tenga precedencia 4, se va a ejecutar primero la suma, después la multiplicación y dando origen a un resultado diferente. En este caso, aquí el resultado sería 44 y acá sería 60. Continuando con los procesos en Python, ahora hablaremos de las estructuras de control. La primera estructura de control que vamos a estudiar es la secuencia de instrucciones que se hace escribiendo una instrucción tras otra y se ejecutan en forma incondicional. La decisión en Python se utiliza con las instrucciones if y el if. La instrucción if se conoce como decisión simple y permite elegir entre dos opciones. Como observamos, si se cumple la condición y evalúa true, entonces se ejecuta este bloque de instrucciones que reconocemos por la indentación. En caso que sea falso, se aplica el else y notemos los dos puntos y el bloque de instrucciones que lo vamos a distinguir por la indentación. Como se observa, en el lenguaje Python no tenemos la instrucción switch, sino que se utiliza en su lugar esta cascada de if con elif. Aquí es que si se cumple el valor, se aplica esta condición. De otra forma, se vuelve a preguntar, y si se aplica el valor, entonces aquí tenemos. El elif termina con un else también, cuando la condición no se cumple. En el lenguaje Python se usan dos instrucciones para iteración, while y for. Aquí se observan dos ejemplos del while, que termina con la condición cuando se evalúa falso. En este segundo ejemplo también podemos terminar un while por medio de la instrucción break. La instrucción continue es que cuando se cumple aquí, si i es igual a 3, entonces esto hace un salto de tal manera que ya no se continúa el bloque, sino que se vuelve a evaluar la condición. Aquí con el continuo ya no se preguntaría por este if igual a 8. Y en el momento que fuera i igual a 8 se termina el while, ya no haría el print. La instrucción for en el lenguaje Python tiene diferentes variantes que se basan en iteradores. Esto es, recorre los elementos de una estructura de datos. Aquí, por ejemplo, en esta lista de frutas, entonces en el for va a estar iterando por cada una de las frutas. Aquí tenemos otro ejemplo de iteración. Ahora en este caso se está iterando por cada una de las letras de una cadena. También es posible que se itere con base a valores numéricos que inician en 0. En este caso, X tomará valores entre 0 y 3, porque le estamos diciendo que tome el rango de 4 como límite superior, pero no lo alcanza, es menor que 4. Acá tenemos un ejemplo de iteración usando la instrucción for, pero en un rango de valores con un valor inicial de 3 y que llega hasta el valor de 6, porque el límite es 7. Acá tenemos un ejemplo de iteración usando un valor inicial 2, va a llegar hasta 9, porque recuerden que es menor que, y los incrementos de 2, por lo tanto, esto nos va a dar la secuencia 2, 4, 6 y 8. También podemos utilizar el for cuando queremos leer registros, entonces aquí está diciendo que para cada registro en este archivo que está abriendo, lo que está diciendo es que el print no va a tener salto de línea, sino que va a tener un espacio por cada registro. En esta lámina vemos la forma de declarar funciones en Python, que es con la palabra reservada def. No necesitamos especificar el tipo que devuelve la función,
Después, el nombre de la función y los argumentos. Observen que los argumentos no tienen tipo. Se tiene que poner un bloque, que es el cuerpo de la función, y en caso dado, pues cada una de las instrucciones, respetar las indentaciones. Aquí tenemos el factorial, y acá estamos invocando al factorial fuera de la definición de la función. Lo sabemos por la indentación, porque print está indentado al mismo nivel de la definición de la función factorial, y aquí estamos calculando el factorial de 5, que como sabemos nos va a devolver 120. Hemos concluido con los elementos básicos del lenguaje Python, en donde hemos hablado de datos y procesos. Podemos concluir que la programación debe de practicarse. Nosotros, para aprender un lenguaje de programación, debemos elaborar programas en ese lenguaje. Aquí se pide que, por favor, se elabore un programa que lea un dato de tipo float, que es una cantidad de grados centígrados, y mediante esta fórmula se pueda convertir esos grados centígrados a Fahrenheit. El segundo programa es un programa que lee en una variable la velocidad en kilómetros por hora y se debe presentar la velocidad en metros por segundo. El tercer programa debe leer un número entero de 3 cifras y mostrar por separado las cifras de este número. El cuarto programa debe de mostrar los números perfectos entre 1 y 1000. No se requiere que presente el número 1 como perfecto. El quinto programa es un programa que cuenta el número de palabras en una frase. El sexto programa debe de calcular el cociente de dos números enteros y debe de realizar el cálculo en forma recursiva e iterativa. Recordamos que para calcular el cociente podemos utilizar restas sucesivas. El siguiente programa es aquel que va a servir para que un entero nos genere un número de decimal a binario. Lo tenemos que hacer en forma recursiva e en forma iterativa. El octavo programa debe sumar dos números enteros en forma recursiva e iterativa. En este caso, a uno de los números le tiene que restar uno en cada iteración o en cada recursión, mientras que al otro en el mismo momento le suma uno. Se termina cuando el primer número llega a cero. El noveno programa debe calcular el residuo de una división en forma recursiva e iterativa. Podemos basarnos en el programa del ejercicio número 6 y aquí únicamente haríamos un pequeño cambio. El décimo programa lee un archivo de texto que contiene palabras y números enteros. Entonces se deben de mostrar únicamente los números enteros. Si aparecen números reales o bien cadenas combinadas de letras con números, se deben de omitir. Eso serían palabras mixtas. Únicamente deben presentarse los enteros. Además de que hemos concluido que se debe de practicar, es importante también preguntarnos qué aprendí hoy, cómo lo puedo utilizar, para qué me sirve lo que aprendí hoy y por qué debo de hacer prácticas. Muchas gracias. Tlazocamati.